Todos recordamos a la pequeña Caperucita Roja, que iba por el bosque a visitar a su abuela, y al final el valiente leñador la rescataba del lobo. Esa es la versión que Disney y los libros infantiles nos dejaron, pero la historia no siempre fue así. En la versión más antigua, recopilada en la Edad Media, el lobo no solo se come a la abuela, también engaña a Caperucita para que coma carne y beba la sangre de su propia abuela, antes de devorarla viva. Y en muchas variantes, no aparece ningún salvador. El cuento termina con Caperucita muerta dentro del estómago del lobo. El mensaje era claro. No hables con extraños, no te desvíes del camino y obedece a tus padres. Más que un cuento infantil, era una advertencia brutal para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Hoy conocemos a Hansel y Gretel como los niños perdidos en el bosque, que encuentran una casita de dulces. Parece mágico, ¿no? Pero si lo pensamos bien, ya desde el inicio el cuento es perturbador. Sus propios padres los abandonan porque no tienen qué comer. La historia se vuelve aún más oscura cuando aparece la bruja. Ella no solo vive en una casa de dulces, sino que la utiliza como trampa para engordar niños y devorarlos. Hansel termina en una jaula como si fuera ganado, mientras la bruja prepara el horno para cocinarlo. Gretel finalmente la empuja dentro y la quema viva. Este cuento refleja el miedo real de las familias europeas a la hambruna y al abandono infantil. La moraleja era que los niños debían ser astutos para sobrevivir, incluso cuando el peligro venía de los propios padres. Cenicienta. En la versión moderna, Cenicienta sufre a manos de su madrastra y sus hermanastras, pero todo cambia con la ayuda de una hada madrina y el famoso zapato de cristal. Un final feliz, ¿verdad? Pero en las versiones originales recopiladas por los hermanos Grimm, la historia se vuelve más sangrienta. Las hermanastras, desesperadas por calzar el zapato, llegan a cortarse los dedos de los pies y hasta partes del talón. La sangre delata el engaño y finalmente, en la boda de Cenicienta, unas palomas bajan del cielo y pican los ojos de las hermanastras, dejándolas ciegas como castigo. La moraleja era cruelmente directa. La vanidad y la ambición egoísta llevan a la autodestrucción, mientras que la virtud, aunque sufra, será recompensada. Cuando pensamos en Blancanieves, lo primero que recordamos es la clásica versión de Disney. La princesa más hermosa del reino, la manzana envenenada, los enanitos que la cuidan y el príncipe que la despierta con un beso. Pero la historia original de los hermanos Grimm es mucho más oscura. En esa versión, la reina no solo intenta envenenarla una vez. Lo hace 3 veces. Primero con un corsé, apretándoselo hasta casi asfixiarla. Luego con un peine envenenado que le clava en el cabello. Y finalmente con la manzana envenenada que todos conocemos. Blancanieves no despierta por un beso de amor, despierta cuando los sirvientes del príncipe cargan el ataúd de cristal y, al tropezar, un pedazo de la manzana atascada en su garganta sale disparado. Y el castigo de la reina es brutal. La obligan a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar hasta morir, frente a toda la corte. El mensaje era contundente. La envidia y la vanidad podían llevar a la destrucción total, y el castigo debía ser ejemplar, tanto, que hasta hoy nos sigue pareciendo una escena sacada de una pesadilla. La mayoría conoce a Pinocho como el muñeco travieso, que quiere ser un niño de verdad, acompañado por Pepe Grillo como su conciencia, y con un final feliz lleno de magia. Pero la historia original de Carlo Collodi era mucho más oscura.
En la primera edición, Pinocho es un personaje desobediente y malcriado, que constantemente paga las consecuencias de sus actos. Y lo más impactante, cuando conoce al zorro y al gato, estos lo cuelgan de un árbol para robarle sus monedas de oro, y Coyote describe cómo el muñeco queda balanceándose, colgado, prácticamente muerto. Ese era el final original de la historia, un castigo brutal por la desobediencia. El libro solo cambió cuando los editores le pidieron a Coyote un final menos trágico, y fue entonces que agregó la figura del hada azul y la redención de Pinocho. La moraleja era clara. Los niños desobedientes y tercos sufrirán consecuencias terribles. Disney suavizó todo esto para convertirlo en una fábula tierna, pero la primera versión de Pinocho era, en esencia, una pesadilla para asustar a los niños. Hoy se cuenta como una fábula sobre la importancia de cumplir las promesas. Un flautista que con su música mágica libera a un pueblo de una plaga de ratas. Pero las versiones más antiguas de la leyenda son mucho más oscuras. Cuando los habitantes de Amelín se niegan a pagarle, el flautista no se limita a marcharse. Vuelve con su melodía, esta vez para hechizar a los niños del pueblo. Los conduce fuera de la ciudad, hacia una montaña, y nunca más se les vuelve a ver. En algunas versiones, los ahoga en un río. En otras, los encierra en una cueva para siempre. La historia puede tener origen en un hecho real, la misteriosa desaparición de decenas de niños en la ciudad de Amelín en el siglo XIII. Sea como sea, el relato dejó una advertencia tenebrosa. Romper una promesa puede costar lo más valioso que tienes, incluso a tus propios hijos.